que nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre la historia de Colombia y hacer un repaso, pues, un poco no tan exhaustivo como a mí me hubiera gustado, sobre la historia de Colombia en estos 200 años de vida republicana. Y hoy, pues vamos a hablar de la organización del Estado colombiano, también de una manera pues muy somera, porque esto ustedes ya lo saben, esto ustedes ya lo conocen, los estudiantes de Derecho son expertos en esto, y ya que Camilo tiene la mano levantada, Camilo, no sé si tú quieras ayudarme respondiendo estas tres preguntitas así de una manera muy rápida. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, adelante. Dame un segundito, perdona que me ubico. Responder qué es el Estado. Así lo que tú eres estudiante de Derecho, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Ah, no, ya es que estamos ya listísimos. Que así como muy brevemente, en un minuto, ¿qué es el Estado? ¿Cómo se organiza un Sí. Estado? ¿Y tú qué sabes o qué te acuerdas de la organización del Estado colombiano? Ok, listo, bueno. Entonces, el Estado colombiano como tal, bueno, sabemos que el modelo de Estado viene desde los principios romanos, ¿no? Y la constitución de un territorio. Entonces, el Estado colombiano, como se menciona en nuestra constitución, es un Estado con soberanía, con un territorio, con una autoridad que instituye y administra las instituciones que estén dentro de los territorios, desde el ente nacional, como departamental, Del Colombia. regional, local, y con distintas prioridades que generan las garantías a nuestros habitantes. Eso yo diría que es el Estado. Ok, ¿Qué es la organización del Estado colombiano? Bueno, que nuestro Estado se divide en una rama ejecutiva, en una rama legislativa, en una rama jurisdiccional y en organismos de control. Dentro de ello hay veedurías internacionales que nuestra Constitución también avala para que así tengamos la garantía constitucional o nuestra garantía estatal que nos ofrece también la Carta de los Derechos Humanos. ¿Cómo se organiza un Estado? Yo creo que hay varios conceptos, ¿no? Desde la ciencia política hay unos muy interesantes, pero también desde el derecho hay otros, desde la economía también los hay. Y yo así creo que se es. reagrupa en un modelo de organización a partir de las democracias, ¿no? A partir del ciudadano, del ser, del que habita, desde su momento de concepción como la primera institución que es la familia, y allí va acrecentando un modelo de hábitat, un modelo poblacional, un modelo regional, que instituye directrices y organismos que garanticen también esta institución. Entonces creería que es eso. Súper, muchas gracias, Camilo. Me ahorraste como una hora de monólogo aquí la noche de hoy. Chicos, para entender cómo se organiza el Estado colombiano, es necesario que primero hagamos un repaso y entendamos qué es el Estado. Y el Estado es una organización política que se organiza a través de unos principios, de una fuerza, de una soberanía, de una fuerza que es como la soberanía de un territorio, de una población y de unas instituciones que son estables y que regulan el orden en esa sociedad. El Estado es una forma de organización humana, es una forma en la cual nosotros los seres humanos, porque todo esto son construcciones sociales, hemos decidido organizarnos para convivir en este escenario. Muchas sociedades humanas el Estado ha evolucionado a lo largo de la sociedad, de la historia de la humanidad de muchas maneras. De hecho, se cree que los primeros estados surgieron hace más de 5.500 años, junto con el crecimiento de las ciudades, de la invención de la escritura, la codificación de las religiones, el acuñamiento de las monedas, las primeras formas de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas de estados. Pero hoy el Estado moderno, el Estado-nación moderno, que es el que nosotros conocemos, es la forma de gobierno o es la forma de organización estatal más expandida en el mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, porque como todo y como todo lo que venimos hablando en nuestra clase, desde que empezamos, todo está relacionado con la historia, pues resulta que hay muchas definiciones y se han dado muchas definiciones de Estado, desde las clásicas hasta las modernas. Aquí traigo algunas
como para ejemplificar cuáles son esas definiciones clásicas de Estado. La de Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, que decía que el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho para un bienestar común. La de Kant, que decía que el Estado es una variedad de hombres bajo muchas leyes jurídicas. La de Oppenheimer, que decía que el Estado es aquella institución social que está impuesta por un grupo victorioso que se impone a un grupo derrotado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de regular su dominio y agruparse contra la rebelión interna y contra aquellos ataques del extranjero. Y aquí ya partimos de una base, que es que el Estado o la organización del Estado como tal la imponen aquellas personas que salen victoriosas de conflictos armados o de guerras o de cualquier otro tipo de fenómeno. Savigny dice que el Estado es la representación material de un pueblo y tiene mucha razón, porque es el pueblo, de una u otra manera, el que determina cómo se organiza ese Estado. El Estado, al igual que todo lo que parte de las sociedades humanas, es producto de una construcción social y como tal es definida de acuerdo a los mutuos intereses de todas las personas. Lassalle dice que el Estado es una gran asociación de las clases pobres. Hegel dice que el Estado es la conciencia de un pueblo. Y esto es muy importante. ¿Quién es el corazón del Estado? Y por eso creo que lo dijimos la primera clase cuando les presenté este programa de la asignatura de contexto. El Estado no son solamente nuestros gobernantes, no es solamente el presidente, no es solamente los alcaldes, los congresistas, nosotros también somos el Estado. Y como tal, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que esta definición pues entre a jugar un papel importante. John, adelante. Gracias, profe. Pues para complementarme, hay una frase muy importante de Francesco Carneluti, donde él dice que eh, el Estado es una, o sea, por eso la sociedad jurídicamente ordenada se llama Estado. Ese es el concepto que él tiene de Estado, una sociedad jurídicamente ordenada. Gracias, John. Karl Marx, a quien ustedes pueden conocer porque es el padre del socialismo como tal, escribió un libro que se llama El Capital y que ve, como decía Camilo, el Estado lo podemos ver desde muchos puntos de vista, desde el punto económico, desde el punto político, desde el punto militar. Pues Marx ve al Estado desde el punto de vista económico, porque para Marx el Estado no es el reino de la razón, como decían todos estos grandes pensadores, sino el de la fuerza. No es un reino de un interés común, sino el reino de un interés parcial, donde unos quieren primar sobre otros, o donde lo que él llamaba la clase dominante, la burguesía, dominaba sobre el proletariado, sobre la clase trabajadora. Esta es una visión muy económica del Estado, donde ve que hay unos arriba y otros abajo, y que son los que están arriba quienes mandan sobre los que están abajo. Hay algunas definiciones modernas y de aquí quiero resaltar la de Carré de Malberg, que dice que el Estado es una comunidad política que tiene un territorio propio y dispone de una organización. El Estado debe estar organizado, debe organizarse para poder funcionar. Y pues la de Kelsen, que es el padre de una de las principales teorías del derecho, que dice que el Estado es precisamente el ámbito de aplicación del derecho positivo, del derecho que está codificado, del derecho que está escrito. Blunchy dice que el Estado es la personificación del pueblo y aquí vuelve y juega el tema del pueblo. Hay que entender que nosotros sí somos el Estado y que nosotros podemos también hacer muchas cosas por el Estado. El Estado es historia, como dice Spengler, y es historia en movimiento, porque los estados y las configuraciones estatales cambian día a día. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos en la primera clase, en nuestra segunda clase, perdón, las sociedades humanas son netamente cambiantes, entonces las cosas pueden cambiar de una u otra manera. Max Weber, y aquí quiero hacer un paréntesis, Max Weber es quien nos ha dado la definición clásica de Estado, que dice que el Estado es la coacción legítima y específica, es la fuerza bruta que tiene y mantiene el monopolio de la violencia. Aquí quiero traer a colación, pero es que no sé dónde está mi mouse, aquí. Permítanme un segundo, que es que no sé qué le pasa a mi mouse el día de hoy.
Bueno, dice, en relaciones internacionales se utiliza, que es la profesión que yo estudié y es la profesión desde la cual les enseño esta asignatura, se utiliza la definición clásica de Estado para dar 4 definiciones o para dar 4 características que debe tener un Estado moderno según esta definición de Max Weber. Debe tener un territorio. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? Porque es que yo no lo veo, no sé por qué. Sí, sí, señora. Ay, no, yo no lo veo. Dice territorio en azul. En azul, y es que está por allá arriba. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo a ver si No, pero, vuelvo a compartir pantalla porque no sé qué le gracias. pasa No, solo veía la presentación. a mi computador. Listo, ahora sí aquí lo podemos ver, pero vamos a cambiar este color azul por un color rojo. Entonces, Max Weber dice que el Estado debe tener un territorio, una población, soberanía, el monopolio del uso de la violencia y lo más importante, reconocimiento internacional. ¿Por qué reconocimiento internacional? Porque es que resulta que si a los estados no lo reconocen otros estados, pues no va a haber como una reciprocidad en las relaciones políticas. Entonces, empecemos acá. Colombia tiene un territorio, ¿cierto? Es un territorio de más o menos ¿cuánta extensión? La semana pasada, hace 8 días lo hablamos. ¿Cuánto es la extensión del territorio colombiano? 147.000 kilómetros cuadrados. 147.000 kilómetros cuadrados, no, millón, No, 1.142.000. kilómetros 42.000 cuadrados. kilómetros. Sí, señora, ese es. Tiene una población, ¿cierto? ¿De cuánto? Profe, perdón, ¿cuánto es la extensión del territorio? 1.142.000. 1.142.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es la población? ¿Cuánto es la población del territorio colombiano? A corte del 2018 son 49.650.000 habitantes. Gracias, Natalia. Millones. Tenemos una soberanía, porque tenemos un Estado, un gobierno que nos dirige o que dirige nuestra vida en sociedad. Nuestro Estado, ese Estado que nos regula, tiene el monopolio del uso de la violencia. Y Colombia es reconocido como tal por cerca de 190 países, más de 190 países, que son los que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, Colombia tiene las 4 condiciones de Estado que nos dice Max Weber. Es decir, que Colombia es un Estado como tal. Aquí Dayana dice qué es lo que pasa con Palestina. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con Palestina y por qué Palestina no es considerado entonces un Estado. Esta es la definición de Estado que más debemos tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, y con esas que debemos trabajar, con la definición de Max Weber, que tiene estas 4 características principales. Estas 4 características de Weber se conocen también como las capacidades del Estado. ¿Cuáles son las capacidades del Estado? Un Estado debe tener la capacidad de externalizar su poder. ¿Cómo así externalizar su poder? Pues de poder tener más territorio, de poder expandirse o de poder tener influencia sobre las decisiones de otros estados. ¿Ustedes creen que Colombia tiene influencia sobre las decisiones de otros estados? ¿O por el contrario, Colombia se somete a las decisiones de otros países? Pues tiene como las dos posiciones, ¿no? Dependiendo de la situación, me parece a mí. Dependiente. Es correcto. Pero en la posición en la que más estamos casi siempre es en aquella en la que dependemos 100% o nos acogemos 100% a lo que piense otro Estado, que en este caso es los Estados Unidos. Un Estado debe tener la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, de crear organismos para imponer la ley. Es decir, de crear el ejército, de crear el gobierno, de crear tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos organismos que le permitan al Estado regularse y organizarse.
Un Estado debe poder diferenciar su control, es decir, todo no lo puede hacer la Presidencia de la República. Entonces debe tener un conjunto de instituciones organizadas e institucionalizadas que permitan hacer ciertas cosas. Las instituciones de recaudación de impuestos, las instituciones de educación, las instituciones de salud, las instituciones de vivienda, las instituciones de trabajo, las instituciones de la seguridad. Porque donde una sola persona en el Estado hiciera todo, ya se hubiese vuelto loca. Y este Estado estaría en algo que en relaciones internacionales se llama la anarquía, que es la ausencia de un poder central. Y los Estados nunca pueden ser anárquicos, porque en el momento en que los Estados son anárquicos es porque han perdido esa capacidad de institucionalizar la autoridad. Y finalmente, el Estado debe tener una capacidad para internalizar una identidad colectiva, creando símbolos que le generen una pertenencia y que le generen una identidad nacional. Y aquí viene otra diferencia muy grande. Aquí hay 3 conceptos que ustedes deben tener muy claros siempre. Estado, nación. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un Estado, una nación y un país? Y la persona que me la diga correctamente queda exonerada del quiz de esta noche, que va a haber al final de la clase. Laura, Pues, adelante. pues que el Estado es una entidad políticamente pues ordenada, jurídicamente ordenada, y que la nación es, o sea, es como el ente jurídico del Estado, es decir, como lo que encabeza el Estado. Por ahí va la cosa. ¿Puedo hablar? Profe, Natalia. buenas noches. Natalia. Ay, profe. Ahora sí todos Doctora, levantan la mano, ¿no? el Estado es como, bueno, el Estado es la organización política que integra el territorio que está bajo una autoridad, ¿no? La nación es como también, aparte del sentimiento, cuando uno habla de su nación, como cuando gana Colombia un partido, como cuando se gana, bueno, un torneo o algo, ese sentimiento de nación, eso viene también, es como una referencia cultural histórica que, que traen las personas que habitamos en un determinado país. Creo que tenemos una historia, tenemos una lengua, tenemos una cultura y unas tradiciones. Esas son las dos, esas son las dos diferencias entre ellas dos. Ok. Hernán. Señora, la nación hace más referencia a lo que es el pueblo, ¿cierto? El capital humano, mientras que el Estado-nación ya hace más referencia a algo institucionalizado, y el país, entonces ya como su merced bien decía y como decían los autores, pues ya se compone de un pueblo, un gobierno y un territorio. Ok. Mallory. Pues a mí me lo explicó un profesor del colegio y era que el país es como lo geográfico, como lo del territorio. El Ajá. Estado es lo que decía la compañera, que es como el órgano del gobierno. Y eso viene del Ajá. gobierno de la nación. Y la nación viene siendo como la cultura sí, Ajá. como la cultura, como digamos los colombianos son alegres, las mujeres son bonitas, como la cultura de, ¿sí me hago entender? Sí, yo te estoy entendiendo. Sí, entonces Ok. básicamente sí. Vale. Brian. Hola, profe. Bueno, el Estado es la organización política del país. El país es el territorio, el espacio geográfico que ocupa, y la nación es el conjunto de personas o la cultura, lo social. Entonces esas son las 3 diferencias la diferencia entre los 3. Ok. Camilo. Camilo. Ya, aló, así, ahora sí. Bueno, el Estado pues es una creación que viene desde la Revolución Francesa. Entonces es Ajá. es un ente ficticio que
define digamos que unas características generales de ese pacto social que hacen los integrantes de cierto territorio para gobernar y ser gobernados bajo un Estado generalmente democrático. La nación ya es digamos que organiza un conjunto de características entre las que se encuentran, algo había nombrado una compañera, por ejemplo, la cultura, la lengua, son identidades que permiten atribuirle digamos que una descripción propia de un territorio a un conglomerado de personas. Mientras que el país es la estructura tanto demográfica como geográfica que diferencia digamos, distintas regiones en las que se encuentra dividido, digamos que el mundo. El mundo está dividido en países y es, digamos que la diferencia básica. Johan. Sí, señora. Profe, mire, el Estado es un conglomerado social. La Constitución hace parte de su conformación como tal. La nación es el conjunto humano de personas, de costumbres que tienen los individuos que se radican en un país. Y el país es netamente el territorio en el que se conlleva toda esta situación. Gracias, Johan. Fabián. Buenas noches. Bueno, profe, primero que todo, pues el Estado, las diferencias es la siguiente. Cortico, no se me extienda. El Estado es la persona ficticia o jurídica que comprende los 4 elementos que usted nos dijo. ¿Qué es la nación? ¿Sí? La nación representa el sentir, las costumbres y el ser propio de nuestro gentilicio, haciendo la salvedad que administrativamente nación se entiende como la responsabilidad que asume el Estado colombiano por una demanda. Y, entre tanto, el país comprende todo el tema del área geográfica donde ese Estado y esa nación se asientan. Ok. Corina. Buenas noches, compañeros y doctora. El Estado es el conjunto de instituciones políticas a través de las cuales se materializa el ejercicio del poder. La nación es una construcción jurídica que corresponde a una determinada fase del desarrollo de la sociedad. Y el país es el espacio dentro del cual se da la relación política entre gobernantes y gobernados. Eso es lo que yo entendí, doctora, de la clase de teoría del Estado. Ay, fue madre. Laura. Laura. ¿Peña, profe? Como hay varias Lauras. Sí. Tú. Ok, yo creo que la nación es la organización social y habla sobre todos los habitantes que construyen un territorio, y el Estado es la organización política de las instituciones que logran reunir para gobernar el país. Y terminamos contigo, Edwin. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo digo que nación es un conjunto de habitantes de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. El Estado es una forma de organización política que es independiente y que es característica de un territorio. Y el país como tal es el territorio caracterizado geográficamente por culturas propias y que se puede construir una entidad política dentro de un Estado. Bueno, al final de la clase les digo quién queda exonerado. Gracias a todos por su participación. Síganme para más rifas, juegos y espectáculos. ¿Qué atributos tiene el Estado que lo diferencian de otras organizaciones? Primer atributo, que el Estado tiene funcionarios estables, que son los encargados del funcionamiento administrativo del mismo. Segundo, que el Estado tiene algo que se llama monopolio fiscal, es decir, que el Estado puede
manejar sus propios recursos. Tercero, que el Estado tiene un ejército permanente porque precisa de una institución armada que lo proteja. Y cuarto, que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia, es decir, el Estado tiene toda una serie de organizaciones para poder regular la violencia en ese determinado territorio. Hay unos tipos de Estado. Por esta vamos a pasar muy rápidamente. Hay estados con plena capacidad para obrar, es decir, que pueden ejercer estas 4 capacidades de las que les hablé anteriormente. En esta categoría de estados con plena capacidad de obrar están entre el 90 y el 99% de los estados del mundo. Hay estados con una neutralidad, los estados neutrales. ¿Cuáles son los estados neutrales? Son los estados que... ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Hoy este computador me está dando lío. Son estados que tienen limitaciones en sus capacidades para obrar. Son los estados neutrales, aquellos que se abstienen de participar en conflictos, por ejemplo. Hay estados que, esos estados neutrales pueden ser estados neutrales porque porque ellos mismos lo disponen así, como el caso de Suiza, o estados que son neutralizados por el accionar de otro estado, como Taiwán, que muchos de nosotros consideramos a Taiwán un estado, pero la diplomacia de la República Popular China se ha encargado de hacer que Taiwán no sea considerado un estado. Hay estados soberanos que renuncian a ejercer competencias en materia de relaciones internacionales, es decir, que le entregan esa competencia de manejar sus relaciones internacionales a otros estados. Es el caso de San Marino, que le entregó el mando de sus relaciones internacionales a Italia, o el caso de Liechtenstein, que se lo cedió a Suiza, o el caso de Mónaco, que se la cedió a Francia. Hay estados que son estados en libre asociación con otro, es decir, que le dan cierto tipo de facultades a otros estados. Es el caso de Palaos y de Puerto Rico con respecto a los Estados Unidos de América. Hay una figura que se llama estados bajo administración fiduciaria, pero realmente esa figura ya no existe. Es decir, estos estados están como protegidos por otros estados o por alguna organización internacional. El último, que porque no se pueden manejar ellos mismos. El último estado en fiducia fue Namibia, que es un estado de África, que fue estado fiduciario hasta el año 1998. Y hay estados que no son reconocidos internacionalmente. Y como no son reconocidos internacionalmente, es decir, no tienen una de las 4 características de las que habla Max Weber, no son considerados estados. Y no les voy a dar un ejemplo, porque más adelante vamos a volver sobre esto. Entonces, ahora sí, ¿cómo se organiza nuestro estado? ¿Cómo se organiza el estado colombiano? Este es el organigrama general del estado colombiano. Tiene 3 ramas del poder público. Esto es, como lo llamo yo, un repasito de teoría del Estado para los abogados y un repaso de constitución política de Colombia para los no abogados. Entonces, la República de Colombia tiene 3 ramas del poder público, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Tiene unos organismos, otro tipo de organismos, unos organismos de control, unos organismos electorales y otro tipo de organismos. La rama ejecutiva es entonces la encargada de administrar los los recursos de la nación y tiene 3 niveles, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel local. En el nivel nacional está encabezada por el presidente de la República, que en este caso es el señor Iván Duque Márquez, que tiene un periodo de 4 años sin posibilidad alguna de reelección. Él es el comandante en jefe de las fuerzas militares, o lo que los norteamericanos suelen llamar el Commander in Chief, es decir, él es el que manda en las fuerzas militares. El presidente tiene un gabinete que está conformado por un vicepresidente, unos ministros y unos directores de departamentos administrativos. Esto en el orden nacional. En el orden departamental está encabezado por los gobernadores, que tienen a su vez unos secretarios de despacho, que es el equivalente a los ministros. Y en el orden municipal, pues son los alcaldes municipales. Mallory, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Cómo se llama el gobernador de Cundinamarca? Uy, profe. Por una exoneración, Mallory. Gracias, Mallory, por haber participado. No estás exonerada del quiz.
Gracias. ¿Quién respondió que el gobernador se llama Nicolás García? La rama legislativa se encarga de elaborar las normas y las leyes y ejerce control sobre las formas de reformar la Constitución. En Colombia hay un Congreso bicameral formado por el Senado, que es la Cámara Alta, que está conformada es por una circunscripción nacional, y la Cámara de Representantes, que está conformada, es de circunscripción departamental y es elegida por cada 4 años, igual que el Senado de la República. Fabián, ¿tú sabes? Fabián, ¿estás por ahí? Señora. ¿Cómo se llama el presidente del Senado de la República? Arturo Char, barranquillero. Sigue en competencia el señor Fabián. Muy bien. Gracias, Fabián, por participar. La rama judicial es la que... esto en el orden nacional, ¿no? Senado y Cámara en el orden nacional. En el orden departamental tenemos a las asambleas departamentales. En el orden local tenemos a los consejos municipales. Natalia, ¿estás por ahí? Natalia. Aquí estoy, doctora, estaba conectando el sonido. Señora. ¿Cómo se llama el presidente del Consejo de Bogotá? Germán Blanco, creo que es. Gracias por participar, Natalia. No es. Carlos Galán. ¿O sigues en carrera? Ah, jue madre. Ay, perdón. Brian, ¿tú estás por ahí? Sí, señora. ¿Cómo se llama el presidente del Consejo de Bogotá? A ver si sigues en carrera. No, profe. Gracias por participar. ¿Puedo participar, doctora? Pero no por la exoneración, Fernando, pero sí por tu puntico de participación. Fernando Galán. ¿Cómo se llama? Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán. Me va a tocar hacerles entonces un quiz de personajes relevantes de la vida política nacional, señores y señoritas. No, ahí vamos, calma, que todavía me falta. La rama judicial es la que se encarga de aplicar la ley de una manera justa y resuelve los conflictos entre las personas. Además de administrar justicia, solucionar conflictos y controversias, pues es aquel órgano como el más respetado y el que nosotros más tendemos a respetar de nuestra circunscripción judicial. El Poder Judicial empieza como tal, como lo conocemos hoy en día, a partir de la Constitución Política del 91 y está conformado por los siguientes organismos. La Corte Constitucional, que es la encargada de velar porque se cumpla la Constitución y la ley. La Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de impartir de justicia ordinaria en este país. El Consejo de Estado, que es un órgano que emite conceptos de lo contencioso administrativo. El Consejo Superior de la Judicatura, que es la que se encarga de velar por el funcionamiento del orden judicial, y pues también la Fiscalía General de la Nación, que aunque hace parte de todo este aparato judicial, es un órgano independiente, o, entre comillas, es un órgano independiente. Adelante, Natalia. Profe, yo te iba a preguntar, ¿qué me preguntaste? ¿El presidente de la Cámara no es? ¿Eso fue lo que me preguntaste? Te había preguntado por el gobernador de Cundinamarca. ¿A mí? ¿Me preguntaste por el gobernador? No, te había preguntado por el presidente del Consejo de Bogotá. Por el presidente del Consejo de Bogotá. Ay, yo dije de la Cámara de Representantes. Ok. No. Listo. Bueno, pero ya. Más en las siguientes clases también vendrán así oportunidades de exoneraciones de quizzes y demás. Entonces, hay otros organismos. ¿Qué me escribiste en el chat? Sí, profe, tenga en cuenta los que escribimos en el chat. Pues a todos los anoto en mi lista, todos los anoto en mi lista, no se preocupen. Puntos de participación a todos los anoto acá. Pero es que, Edwin, no me dijiste lo que pregunté. Sí, el presidente del Consejo de Bogotá. El presidente del Consejo de Bogotá es Carlos Fernando Galán Pachón. Profe, entonces, la organización electoral es el conjunto de organizaciones que se encargan de todo el tema electoral. Tenemos a la registraduría, que es la que se encarga de que todos ustedes y yo
y todos los colombianos tengamos cédula, y el Consejo Nacional Electoral, que es el que se encarga de entregar las credenciales a los gobernantes que son electos. Y hay otro tipo de organizaciones, el Banco de la República, que es el que se encarga de la política monetaria del país, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que se encarga de todo lo que tenga que ver con los empleos del orden estatal, las corporaciones autónomas regionales, que son las que se encargan de velar por ciertos aspectos de cada región del país, los entes universitarios autónomos, todas las universidades, públicas o privadas, son autónomas. ¿Por qué son autónomas? Porque están reguladas por la Ley 30 de 1993, que es la Ley de Educación Superior. Eso nos da a nosotros, las universidades, autonomía para liderar nuestros procesos de docencia, investigación y proyección social. Y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Pregunta. Hay otro tipo de... Señor. Usted habla de la autonomía de las universidades. Esta ley 30 es la que regula, en el caso de cuando dan apertura a cualquier tipo de universidad. O sea, me hago entender, por ejemplo, esas universidades mal llamadas universidades de garaje. No, la ley 30 es la que determina, la ley 30 es la que determina, sí, y a las privadas también la regula la ley 30, en el caso de cómo dirigir sus procesos de docencia, investigación y proyección social, y lo que se llama la libertad de cátedra. Es decir, que nosotros, el gobierno no nos obliga a que nosotros, por ejemplo, demos esta clase, sino que nosotros, la universidad dentro de su autonomía la regula. Para lo que tú llamas las universidades de garaje, es que no me acuerdo cuál es la ley, la ley que fomenta la formación de universidades y de institutos de educación superior. Te la quedo debiendo y la próxima clase te la traigo. Ok, profe, muchas gracias. Hay otro tipo de organismos, como la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que son muy importantes para el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? La Auditoría General de la República es la que se encarga de auditar, valga la redundancia, todo lo relacionado con los recursos del Estado. La Contraloría General también se encarga de velar porque los recursos estatales, los que nosotros pagamos en nuestros impuestos y todo lo que tiene el Estado, todos los ingresos que le llegan al Estado, pues no se malgasten, no se pierdan, no se lo roben. La Defensoría del Pueblo es la que se encarga de velar porque se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. Y esto es muy importante porque en un país como el nuestro, el rol de la Defensoría del Pueblo en hacer alertas tempranas y en fomentar la protección y promoción de los derechos humanos es muy importante. Y la Procuraduría General de la Nación es la que se encarga de gestionar y de vigilar a los funcionarios del Estado. Camilo Rodríguez, ¿estás por ahí? Camilo. Sí, acá estoy. ¿Cómo se llama el Procurador General de la Nación? ¿Tú sabes? 5, 4, 3. El procurador es Carrillo. ¿Cómo es que es Carrillo? ¿Fernando Carrillo? Sigues en concurso. ¿Sí era? Gracias. Sí. Gracias, Camilo. Bueno. Entonces esa entidad no existe porque acá se roban casi todo. Sí existe, Jesús, lo que pasa es que no funciona como debería funcionar. No, Viviana, se llama Fernando Carrillo. Pregunta para alguien que no haya participado y que quiera que le escuchemos la voz, ya como para reflexionar antes de irnos a hacer la actividad que vamos a hacer y de dar las instrucciones de todo lo que vamos a hacer. ¿Ustedes creen que está bien organizado el Estado colombiano? ¿Qué cambios le harían a esa organización estatal? Alguien que de pronto no haya participado hoy, a quien no hayamos escuchado, o los que ya escuchamos y quieran volver a participar. Jenny, adelante. Y profe, pues lo que pasa es que considero que por estar tan centralizado el Estado, hay muchos sitios de Colombia que realmente no se están teniendo en cuenta, están de alguna manera como abandonados. Y hace poco, creo que yo te hacía el comentario, que el hecho de que, un ejemplo,
Pasto, Chocó esté como al extremo, como muy al sur, ¿sí? Digamos que ellos se sienten como aislados de esta centralidad, aislados de este gobierno, como que no se sienten escuchados, no se sienten que hacen parte de esto de alguna manera, ¿sí? Porque no los hacemos partícipes, por eso también hemos ido como perdiendo ciertos territorios y todo eso durante la historia, como ese abandono de ciertos puntos de Colombia por estar en los extremos. Entonces siento que ese hecho de estar tan centralizado, digamos que perdemos como el control también de los otros sitios que tenemos, ¿sí? Y no le estamos poniendo la atención que merecen. Gracias, Viviana. A ver. Pero yo quiero acotar algo ahí en lo que dice la compañera. O sea, ¿Quién quiere acotar algo de lo que dice la compañera? ¿Por qué no me levanta la mano? Jesús. Sí, no, es que me parece curioso porque cuando están en campaña, esos territorios sí existen, pero cuando se acaba la campaña, entonces ahí sí se olvidan. Era eso. Gracias, Jesús. Brian. Profe, pues yo empezaría cambiando digamos que ¿cómo decirlo? ¿Cómo se logra llegar a los cargos públicos? Porque pienso que todo está, si tú me escoges, yo te escojo y más adelante tenemos beneficios. Bueno, es algo así, ¿sí me hago entender? Ejemplo, los magistrados los escogen los congresistas y los magistrados son los que investigan a los congresistas, a los congresistas. Entonces, más adelante, digamos que se van a ver favores y pienso que eso hace que se centralice el poder, no sea efectiva la justicia y asimismo pues haya corrupción en todos los sentidos. Yo cambiaría principalmente eso. Gracias, Brian. Ángela, buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, yo considero que la organización del Estado, como está actualmente, y en el papel, está bien organizada, con una organización tripartita, una división en ramas, unas entidades de control y unos entes autónomos. En teoría, o como se desarrolla en la Constitución y en las demás normas, parece ser una muy buena manera de organizar el Estado. Ahora, digamos, por ejemplo, resalto lo que mis compañeros también han dicho, el tema de la descentralización del Estado, por más de que esto esté contemplado en el artículo 109 de la Constitución, todavía es algo a lo que no se ha alcanzado el objetivo principal, y es poder cubrir todo el territorio colombiano en tanto prestación de servicios públicos, en administración de justicia, en llevar la democracia a todo el territorio. Todavía hay mucha dependencia del gobierno central para los territorios en cuanto a la autonomía, sobre todo en el tema del dinero que nos llega a las regiones. Y rescato también otro aporte que hizo mi compañero respecto a las carreras administrativas. Sí, también debería pues estar regulada la carrera administrativa, pero en los puestos en los de más alta importancia tenemos cargos de libre nombramiento y remoción que se prestan para lo que conocemos como mermelada. Gracias, Ángela. Fabián. Profe, esta es una idea con una clase que vimos que día y cuando uno mira eso es fundamental, y es que a la organización del Estado colombiano le hace falta crear una jurisdicción constitucional propia como la tiene la Corte Suprema de Justicia y como la tiene el Consejo de Estado. Unificar todos los temas legales que tienen que ver con la tutela, que tienen que ver con las acciones de grupo, y que todo eso le competa a la Corte Constitucional. Es una idea que nos surgió una profesora que nos da otra clase y analizándolo bien es un gran vacío que tiene el Estado colombiano, porque la jurisdicción constitucional no tiene un procedimiento especial para que actúe en el tema de los derechos fundamentales. Está buena la idea de la profesora. Natalia, ¿habías levantado la mano? ¿Qué pasó? Es que me gustó la intervención que hizo una compañera, realmente no recuerdo el nombre, pero ella que estaba diciendo que el país, pues como estaba organizado el Estado, también coincido con ella que está bien, pues obviamente
las regiones como Amazonas, Chocó, es porque pues igual el número de población no es tan grande como las ciudades que hace el tema de votación y pues el tema de distribución de recursos. Eso sí se debería como distribuir de una forma mejor para cuidar más, por ejemplo, pues las selvas y pues toda la diversidad que hay en el Chocó y en muchas regiones como Guajira y eso. Pero yo también coincido que está bien distribuido, en la mayoría está bien distribuido, el tema es más de gente, de personas, de tanta corrupción que hay, realmente, porque pues me parecía que está bien. Gracias. Gracias a ti, Natalia. Camilo. Un aporte muy corto, y es sencillamente el Estado colombiano, ¿qué es lo que lo organiza? El manual es la Constitución. A pesar de que la Constituyente del 91 digamos que se dio a conocer al mundo pues como un punto de referencia a nivel normativo, la verdad es que ha resultado infructuoso, y lo que la mayoría de países con un mejor estado organizado y mejor rendimiento de las entidades estatales tienen un cuerpo normativo mucho más pequeño. O sea, acá nosotros tenemos norma para todo, y lo peor es que no las acatamos. Eso por un lado, y por el otro es también respecto a la Constitución, que no son constituciones pétreas, y eso se entiende por el dinamismo de la sociedad y demás, pero acá ya nos damos un poco de garra, como dicen. Por ejemplo, la Constitución de España, que es creo que 1 año o 2 años mayor que la que tenemos, se ha modificado en estos 32 años, creo que, si no estoy mal, 3 veces, de 3 a 5 veces. Y el año pasado creo que para alguna clase constitucional estaba revisando cuántas veces se había modificado la Constitución, y creo que hay más de 23 o por el estilo. Creo que la cuenta iba en eso. 48 veces se ha modificado el año pasado. Eso. Sí. Creo que esas son las cosas que deberían cambiar. Gracias, Camilo. Y terminamos contigo, Andrea. Buenas noches. Pues yo estoy de acuerdo también con lo que dijo la compañera y ahorita la intervención que hizo mi compañero anterior. En cuanto a la organización del Estado en papel, a mí se me hace que está bien. Pero el problema es que yo veo que ya este tema se volvió ya por un tema de partidos políticos, y cada 4 años o cada periodo, según el partido político que llega a la cabeza, se hacen esos ajustes y esos cambios que le convienen a ese cierto partido político, pero todas esas políticas ambientales, sociales, territoriales como tal, pierden continuidad. Y eso es lo que hace que ahí es cuando caiga todo el tema de corrupción y eso. Entonces yo pienso que lo que nos falta es generar continuidad y que no esté enfocado tanto en un partido político, y que cada vez que llegue uno al poder cambie y deshaga lo que está haciendo el otro gobierno anterior, que está como muy ligado a lo que está hablando mi compañero. O sea, cuántos cambios hacen en determinado tiempo, que finalmente lo que permiten es que no avancemos, sino que nos quedemos ahí estancados. Gracias, Andrea. Bueno, Fabián y Camilo, ustedes son los 2 finalistas del concurso Gánate la exoneración del quiz. Yo solamente les voy a hacer una pregunta, y el que me la responda bien, ese es el exonerado, y el que no, le toca hacer el quiz. Entonces, pues voy a lanzar la pregunta y entonces ustedes mirarán cómo ustedes la responden. Denme un ejemplo de un lugar en el mundo que no sea reconocido como Estado, y cuéntenme por qué no es reconocido como Estado. Pues el ejemplo más reciente, o bueno, desde los años 80, es Palestina. ¿Y por qué no es reconocido como Estado por Israel, porque ahí hay una pugna por territorio, una población, pues los palestinos están tratando de volver a el territorio
pues que han tenido y que fue invadido por Israel y mentiras, es Israel el que quiere retomar territorios habitados por los palestinos, y está esta franja de Gaza en donde pues hay un conflicto muy fuerte, pero entonces el Estado de Israel ha tratado de, durante todas estas últimas 2 décadas, en todos los organismos internacionales, tratar de que no se reconozca al Estado palestino como un Estado soberano, independiente, porque pues le daría la protección internacional para evitar el flagelo que está sufriendo ahorita y pues la invasión que tiene por parte de Israel, que entre otras cosas pues está apoyado por Estados Unidos y la OTAN. Fabián, ¿tú quieres agregar algo o ya Camilo ganó? Bueno, sí, el ejemplo es ese Palestina, que es un Estado no reconocido por Naciones Unidas, y es un Estado no reconocido por Naciones Unidas, y lo único que hay que agregar aquí es que, a pesar de que reúne todas las características para ser un Estado, el único hecho que ha impedido que se reconozca como tal es la presión que tienen los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre ese reconocimiento que hay que hacerle a un Estado. Y en ese sentido pesa el poder de veto que tienen los Estados Unidos, el poder de veto que tiene Francia y el poder de veto que tiene Inglaterra, que son los países, digamos, que tienen una tal influencia, los países, digamos, que alineados con la democracia, y que no han permitido que Palestina, a pesar de tener las condiciones que tiene para un Estado, pues no se le reconozca por los intereses mismos que confluyen entre los estadounidenses, los ingleses y los palestinos, y el punto estratégico, y los israelíes, sobre el punto estratégico que genera esa zona de allí. Una zona de petróleo, es una zona de actividad política, y el amigo de ellos en Medio Oriente se llama Israel, y el reconocer internacionalmente a Palestina implica que pierdan el mayor aliado estratégico que tienen esas potencias de Naciones Unidas allá, y lógicamente pues a Israel es una potencia en desarrollo, armamentística, supremamente importante, y eso ha hecho que no se lo reconozca internacionalmente. Pero tiene todas las condiciones para hacerlo. Es un tema político más que formal de los requisitos que debe llenar para ser reconocido como Estado. Camilo, 30 segundos. ¿Yo? Sí, tú. Ah, ok. No, Camilo Arenas. Ah, ok, sí. Sí, tú. Pues, profe, yo creo que más que, pues como para complementarlo, siento que la falta de reconocimiento de Palestina como Estado surge, es por la división que tiene Palestina como Estado. No, como Estado no, como pueblo, que todavía no se le reconoce y no hay ese reconocimiento y faltan casi que 130 países para que lo hagan. Entonces, es porque tiene la Franja de Gaza y tiene a Cisjordania y tiene una división interna dentro de su modelo. Entonces, a partir de esa confrontación que tienen, es por eso que no hay un estamento como tal que genere ese Estado. Y por eso Israel choca con eso. Claramente sabemos que Israel vuelve a conformarse como Estado en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando recoge a todos los judíos que quedaron sobrevivientes en Europa, muchos también que vinieron de Estados Unidos y de otras partes de Asia. Entonces yo creo que es ese tema, creo yo, y es lo que pues yo he venido leyendo hace un par de meses. Gracias. Hernán, 30 segundos. Profe, yo tengo entendido que Palestina sí es un Estado, pero un Estado observador frente a la ONU. Entonces yo creería que sería un mejor ejemplo el Sáhara Occidental, es verdad. Que después de que lo descolonizó España, Marruecos extraoficialmente se ha encargado de administrar el territorio, el gobierno y el pueblo del Sáhara Occidental. Creería. Gracias, Hernán. Sí, Palestina es un Estado observador en la ONU, pero no es reconocido como un Estado
por todo el tema del conflicto que tiene con Israel desde el año 1948, cuando el Estado judío es formalizado como Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Camilo Rodríguez. Sí. Me haces el favor y me envías un correo contándome que eres el exonerado del quiz de esta noche. Los demás, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a la semana 4 del aula virtual a hacer un quiz que está habilitado desde este momento hasta las 8 de la noche. Y nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense que tienen plazo hasta el próximo miércoles para subir la línea del tiempo. Así que, por favor, aquí hay una persona que me estaba contando que no la había podido subir, que no te deja subirlo a la plataforma. Cópiame ese link que me estás copiando en un archivo de Word y lo subes a la plataforma para que yo lo pueda revisar desde ahí, Fernando, por favor. Y semana 4 del aula Moodle. El quiz está habilitado hasta las 8 y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde porque el próximo miércoles es el primer parcial. Entonces aquí a las 6 para darles las indicaciones. ¿Qué entra en el primer parcial? ¿Qué entra en el primer parcial? Ya te doy la palabra a Edwin, lo que hemos visto en estas clases. Dime, Edwin. Qué pena, profe. Lo que hemos visto hasta en esta... Qué pena. Hasta la clase de hoy. Es decir, lo de historia como ciencia, la historia de Colombia y esta clase de hoy. Edwin, perfecto. Hay plazo para subir la línea del tiempo, la actividad de la línea del tiempo hasta el otro miércoles, ¿cierto? Sí, 2 de septiembre. Miércoles 2 de septiembre. Sí, Laura, el parcial es el 2 de septiembre. Mi parcial es una semana antes que los parciales de todas las materias. ¿Por qué? Porque quiero darles tiempo a que puedan dedicarse también con juicio a sus otras materias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo más que comentarme? ¿No? Bueno, mis queridísimos, me encantó verlos, me encantó conversar con ustedes, que hubieran participado tanto. Espero que sigamos así y nos vemos el otro miércoles. Cualquier cosa, ya saben, me pueden enviar un correo, me pueden escribir en la plataforma y ahí voy a estar para responderles. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Igual, se cuidan todos. Gracias. Dime. ¿Quién me habló? Chao, chao, chao a todos.